con la primera ponencia que trata o que se titula De la inteligencia artificial a la sabiduría humana, puentes o abismos. Esta charla nos la va a introducir, nos la va a desarrollar Neus Lorenzo. Neus Lorenzo, entre otras muchas cosas, es inspectora de educación. Aunque suene un poco raro eso de inspectora, es una inspectora de las buenas, como los cuentos de hadas, hay inspectores buenos y inspectores malos. No, perdona la broma, Neus, ya sabes. A las horas es también profesora de la Universidad Autónoma, actualmente es directora de la subdirectora general de transformación educativa en el Departamento de Educación de aquí de la Generalitat de Cataluña. Es experta en teoría de la comunicación, en liderazgo educativo y en tecnologías en la educación. Ha escrito libros, materiales de aprendizaje, artículos y resultados de investigaciones siempre vinculadas a la educación y la tecnología. También es asesora europea certificada para proyectos internacionales y es investigadora y cofundadora de Transformation Society. Me han dado 20 minutos y con que a mí me cuesta mucho cortar, lo primero que voy a decir es que dejo la presentación para cualquiera que lo quiera utilizar, ningún problema. Siempre encontraréis debajo las citas y los orígenes de las fotografías o las webs o lo que vaya presentando. Eso quiere decir que en algunas cosas sencillamente pasaré volando en vez de corriendo por ello. Y lo primero que me gustaría es conseguir que esto se mueva, pero si conseguimos que esto va... Lo primero que me gustaría es que la gente pensara un poco cuál es la pregunta, porque hablamos de inteligencia artificial y muchas veces no podemos ni siquiera decidir qué es la inteligencia artificial. Entonces os doy 5 segundos para decir algún elemento que sea igual en la inteligencia artificial y la inteligencia humana y algún elemento que sea distinto. Y no vale inteligencia, son los dos, pero uno es humana y el otro es máquina, ¿eh? Va, 5 segundos, ya, al vecino. Uy, lo que cuesta... Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Sí? Una cosa igual, una cosa diferente. Fijaros que... Ahora y el debate. Esto lo que significa es que cuesta mucho definirlo. Entre otras cosas, las definiciones de inteligencia artificial han ido evolucionando cada vez que se consiguen. Y esto es una de las particularidades. Lo que consideramos que una máquina puede hacer como el ser humano es casi una proeza. Pero cuando lo hace, lo trivializamos. Es por esto que si habéis decidido que la inteligencia artificial se caracteriza por pues que es más rápida, más exacta, tiene más automatizaciones, etcétera, estaréis en línea con lo que ahora se utiliza para definir la inteligencia artificial. Si habéis dicho que la inteligencia humana es más diversificada, incluye la empatía, requiere interacción o gestión a lo esperado, también estáis en línea. También es verdad que entre lo que se considera que está logrando la inteligencia artificial, ese camino que digo que poco a poco consolida y que pone más lejos el concepto de inteligencia artificial, cada vez que lo consigue, es la identificación de los elementos, de los objetos, de las caras, el cálculo, la cognición, la conceptualización, la jerarquía ontológica, el poner una etiqueta a las cosas. Lo que pasa es que se hace diferente unos y otros. También veréis que las habilidades cambian, son aquellas que pueden relacionar conceptos, pero lo hacen de diferentes maneras, resuelven problemas complejos, pero diferentes problemas, y toman decisiones, ambos toman decisiones, también de diferente manera. Y lo importante es de qué manera. Por esto, lo que vamos a hacer ahora es ver un poco las dos definiciones más conseguidas de inteligencia artificial. A mí me gusta la primera, la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, tautología donde las haya, Y me gusta la que se está utilizando últimamente, que es un poco más compleja, porque dice que es la capacidad de un sistema, cualquiera, de un sistema, para interpretar datos externos, para aprender de esos datos y para poder poner esos conocimientos al servicio de la resolución de problemas. Y es tal vez la más conseguida, pero también es la más abstracta, porque hacer esto lo hace una escoba. Lo que pasa es que la escoba no aprende sola, hay una persona encima, una persona al lado, una persona... Cuando ponemos un ejemplo lo vemos más claro. En el 2016, Watson consigue el 90% de la precisión en la diagnosis de cáncer en los documentos clínicos habituales, cuando los doctores expertos solo consiguen un 50%. Se considera que Watson es un problema, un sistema complejo inteligente.
¿Cómo funcionan entonces los problemas complejos? ¿Y qué diferencia tienen? Y eso sí que es importante para la educación. Fijaros, aquí hay un manzano. Y hay alguien que quiere acercarse al manzano, ir a coger un manzano y, bueno, tiene instrucciones. Hombre, no se roban las manzanas, atención, no te caigas de allí. Pero ¿qué hace un chaval? ¿Qué hace un niño? No se plantea una planificación muy exhaustiva. De forma orgánica, natural, él va y hace lo necesario para conseguir una manzana. Digamos que es unas actividades episódicas, aquellas que fluyen, socializadas, racionalizadas. Después puede explicarlo cómo lo ha hecho, después lo racionaliza. Pero de hecho, primero fluye. Y eso es importante para saber cómo aprendemos y cómo nos movemos en sociedad. Un robot, y estoy pensando en el robot de Shank, ¿no? Por ejemplo, de los primeros. Tortuguita Logo. Los de mi edad sabéis de qué estoy hablando. Y uno pues puede decir, bueno, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues programamos pequeñas actividades en rutinas, en secuencias lógicas, y tú puedes decir, bueno, pues vamos hacia allá, nos desviamos, pues tengo que acercarme más, con que me desvío, y se crean rutinas. Estas pequeñas rutinas, claro, me acercan al árbol, pero coger la manzana, tengo que coger otro robot o una prótesis o otro tipo de... Porque los robots de este tipo están muy focalizados, hacen acciones muy concretas. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? De hecho, sigue el mismo modelo, pero tiene un elemento básico distinto. Tienes un robot de inteligencia artificial y lo que vamos a hacer es que para acercarse a ese árbol le decimos, calcula aleatoriamente cuánto tardaría si lo hicieras desde aquí, si lo hicieras de cualquier otro punto. Lo que hace es acudir a una base aleatoria de números y hace cálculos muy rápidos, muy rápidos, muy rápidos y escoge el mejor camino. Lo que está haciendo en realidad es estadísticamente decidir cuál es la mejor vía, reducir, después si tiene que ir a buscar la manzana es otra fase, pero deducir cuál es el error mínimo y coger la mejor para trabajar. Son acciones calculadas, reducidas digitalmente, son acciones recursivas, conceptualizadas, porque también cada rutina se convierte en un algoritmo que se compra y se vende. Para que entendamos dónde estamos ahora en cuestión de financiación, se compran y se venden los algoritmos. Estas acciones son las visibles, pero aquí hay todo un mundo matemático debajo, que lo vamos a pasar muy rápido. La progresión lineal, dices, bueno, pues vamos a poner el ejemplo de los menús. Tú dices, un menú vale 15 euros, X menús, pues X por 15, y tú puedes hacer una predicción. Vamos a tener 5 menús, 12 menús, etcétera. La realidad es muy tozuda y sabemos que no es así, porque a lo mejor viene alguien y con que come menos, el coste es menos, o sencillamente hacen una reducción, o porque hay rebajas. Los datos reales no son siempre lineales. Al contrario, lo que haría un sistema complejo de inteligencia artificial es ver cuáles son los errores en la predicción y después calcular la curva real, ¿no? Y entonces se va acercando a esa media. Puede ser no lineal, pueden ser... Estos cálculos matemáticos se hacen de forma muy rápida, muy segura y ocultos. No son visibles a la vista de la persona que está observando la máquina. Y este es el gran problema, porque la inteligencia artificial trabaja por patrones de identificación, por algoritmos de contraste, y dice, bueno, ¿qué es lo que más se acerca a esto? Y eso puede ser un píxel, cuando ya ha identificado píxeles ya son los edges, que dicen los trazos, después ya son partes de algo, después son los objetos, es decir, capas ocultas que digitalizan y comparan diferente información en función del mínimo error para poder trabajar. ¿Cómo influye esto en la educación? Fijaros que cuando en la época del robot hacía rutinas, nosotros enseñábamos por patrones. Y decíamos, introducción, desarrollo y conclusión. Y ahí nos daban. A favor, en contra y opinión personal. Y ahí empezamos. Es decir, todos los patrones era la época del robotito. Ahora vamos a trabajar cosas mucho más profundas. Hemos de aprender a trabajar con conceptos globales. Y aquí es donde realmente tendremos problemas, porque hay mucha parte de este aprendizaje que es oculto a nosotros. Lo diremos de otro modo. Un robot no es una inteligencia artificial, solo es el contenido. La inteligencia artificial son los procesos que se desarrollan dentro. La inteligencia artificial es el sistema complejo de estrategias y de algoritmos que aprenden en redes conectadas para solucionar problemas. Redes conectadas. Si la educación no está conectada, si no pensamos en el otro, si no trabajamos por proyectos colaborativamente para solucionar problemas, no podremos competir jamás con las máquinas inteligentes, porque ellos ya han superado ese espacio. Están precisamente aprendiendo en red. Y aquí es donde me encanta el dibujito este, que era patrones algorítmicos reales. La inteligencia artificial es un sistema complejo.
pero además parte siempre del mismo tipo de profundidad matemática. Después dice cómo lo reducimos, qué porcentaje de error tiene, y después ya le podemos decir que es la inteligencia artificial focalizada en diferentes ámbitos. Sí, sí, ahí tenemos nuestro ecosistema experto o sistema experto. ¿Qué es lo que queda? Pues mira, todo el mundo piensa que nos acercamos a una cosa llamada singularidad, que quiere decir hiperconexión de todos estos sistemas expertos. Hiperconexión y conciencia mutua, matemáticamente hablando. Son predicciones matemáticas. Pero esa singularidad es lo más parecido a que tomen conciencia, porque la conciencia nuestra es precisamente asumir un 1 a partir de los 8.000 componentes bióticos que tenemos en nuestro sistema biótico. Y eso quiere decir que las máquinas que ahora hacen cosas muy diferentes, uno se acerca al manzano, el otro baja la manzana, el otro la puede desintegrar, etcétera, se van a ir integrando en una sola. Internet de las cosas tiene mucho que decir en esto. Y hacia ahí vamos a ir todos. La hiperconectividad será también entender sistemas alternativos, no solamente los nuestros. Y acabaremos trabajando con estos sistemas. No habrá ningún médico que se arriesgue a operar sin un asistente o ningún piloto se atreverá a volar sin un asistente de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. La diversificación y la conectividad, Internet de las cosas y inteligencia artificial es lo que va a cambiar el mundo. No la máquina en sí, sino cómo todas estas máquinas evolucionan y aprenden. Es importante también saber que además se están integrando en códigos humanos y nos permiten saber dónde estamos y qué hacemos. Solamente para poner un ejemplo, las máquinas ya saben pasar de un dibujo a un texto, de un texto a una lectura o interpretación de emociones, de un sonido a la traducción en texto escrito. Todos estos sistemas de código que antes estaban separados se reducen a ceros y unos. Y además cero cuánticos. Es decir, a la verdad estamos integrando, actuando, aprendiendo y transformando a una velocidad acelerada. Lo harán las máquinas, también lo hemos de aprender a hacer nosotros. Esta integración del mundo como un todo holístico, un continuum, que se ha de interpretar desde las emociones al mismo tiempo que desde la cognición matemática. Nuestras máquinas identifican la realidad, pero no nos ayudan a interpretarla. Fijaros que una máquina puede hacer una fotografía, decirte quién es este señor, dónde ha estado antes, etcétera, etcétera. Pero no nos podrá decir, o puede decir si este árbol ha estado talado y cuánta superficie lo han cortado, o si estos niños están en una piscina y de dónde vienen, o si... Pero no podrán decirte si este señor se ha perdido o se siente mal. No te podrá decir si la tala es legal o ilegal. No te va a poder decir si hay alguno de estos niños que no sabe nadar o que en aquel momento se puede. Lo que no tiene es esa información de profundidad que nos hace humanos y nos hace preocuparnos por los otros y que nos hace ser lo que somos gracias a que nos interesan los demás. Y aquí es donde está el gran reto de la educación. Porque hemos de acercar la pirámide de Bloom, típica de las matemáticas y la programación, a esa realidad del aprendizaje de la inteligencia artificial. Hay apuestas por hacerlo. Marope y compañía, desde la UNESCO, ha hecho esta propuesta en la que alinea la pirámide de Bloom con todos los elementos tecnológicos y vino a Barcelona a presentarlo el año pasado. Y ella dice, hombre, hay que recordar los datos, entender la tecnología, aplicar el conocimiento, analizar las competencias, evaluar los valores que tenemos y crear actitudes buenas. Fantástico, el bien común, lo tenemos alineado. Sí, sí, pero para acercarnos a la máquina hemos de ver cómo se está analizando la conducta matemática. A mí me gusta mucho esta porque es la del juego. La pirámide del juego los reduce a 3 grandes bloques, que por cierto es lo mismo que hacemos con las competencias básicas o la evaluación en el currículum. Los componentes, las mecánicas y las dinámicas. Los elementos de un juego, las fichas, las reglas, etcétera, las mecánicas, cómo una persona actúa, juega, etcétera, y las dinámicas, cómo se siente con el otro cuando pierde, cuando gana, cómo nos relacionamos. Esto, a nivel de inteligencia artificial, hará exactamente lo mismo. Trabaja de los algoritmos matemáticos, componentes que tiene, las mecánicas, las tecnologías inteligentes y las dinámicas, que es estos sistemas complejos hiperconectados que hacen que lo que es nuestro ecosistema sea actualmente tan complejo que a nosotros se nos pueda considerar híbridos. Lo pensamos sin el teléfono en el bolsillo. No nos movemos sin mirar el reloj conectado, lo que sea, ¿no? Eso quiere decir que esos 3 niveles, la parte de componentes, la parte de mecánicas y la parte de dinámicas, nos pueden acercar también a ver cuáles son los riesgos, las oportunidades y los cambios que van a haber en el mundo
a partir de la profundidad y la evolución de esos 3 niveles. Por decir 3, para igualar. Yo he pensado, por ejemplo, en estos elementos en los que la inteligencia artificial básicamente aporta elementos de sustitución. Y están calculando la reacción prevista para algo. Me gusta mucho porque son estos calcetines que cuando un señor se los pone, si se está 15 minutos sin moverse, se apaga la tele. Y es porque el abuelo se habrá dormido y para no dejar la tele encendida, ¿verdad?, les apaga la tele. Dices, no sé si es útil, pero un regalo de Navidad que hizo furor hace 2 años en Estados Unidos, está bien. Pero claro, hemos de pensar cuáles son los cambios que introduce esto y qué riesgos tiene. Aparte de que puedes electrocutar o no, no lo sé, porque yo siempre pienso, a ver, ¿qué me va a pasar? No, es mucho más sencillo que esto. Si ya confías en que el calcetín apagará la tele, a lo mejor ya ni lo hacemos. Yo siempre he jugado con mis hijos a muchas cosas y siempre es aquella idea, ¿y tú qué haces?, ¿no? Sí, pero hay riesgos aquí. Fijaros que el Boeing 737 de Etiopía, que es el mismo que tuvo un accidente en Indonesia, cayó precisamente por un error en inteligencia artificial. El avión intentaba corregir la pérdida de sustentación porque pensaba que estaba así. Los pilotos, y se oye en la caja negra, dicen, pero no, si estamos bien. Lo que está haciendo es, con que estábamos bien, bajándonos más. Y el sistema estaba preparado para evitar errores humanos y no les dejó coger los mandos. Precisamente para que no hubieran suicidios y estas cosas que habían pasado hace 3 o 4 años. O sea que ha sido un problema de esto. ¿Qué hacemos con eso? Pues hemos de hablar cuál es la responsabilidad legal y ética de todo esto. ¿Cómo hemos de organizar estas máquinas, estos sistemas complejos para que el ser humano tenga prioridad en algunas cosas, ¿no? Transparencia y participación ciudadana. ¿Te vas a subir en un avión que sabes que el piloto no podrá...? Bueno, pero es que los aviones ya aterrizan a base de algoritmos artificiales actualmente. El piloto hace muy poco vuelo a la hora de la verdad. Sí, pero luego hay riesgos que hemos de tener en cuenta porque van a cambiar también la forma en que entendemos el mundo. La realidad compleja, aumentada, solo se puede operar si la simplificamos. Y hay muchos sistemas de algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacen es simplificar la realidad para poderla operar. Si esta simplificación va al máximo, también nosotros vamos a ver simplificada nuestra realidad, porque estaremos trabajando con los elementos más significativos para la máquina. Podemos educar al alumno para que haga máquinas diferentes, estilos diferentes y tenga conceptos diferentes. Segundo nivel, la interacción. Escapar de la predeterminación, ¿no?, que sería la que realmente, dejo diferentes tipos de chatbot, puede interactuar con el ser humano. A mí me gusta mucho Siri en esto. ¿Qué pasa si las respuestas no están predeterminadas? Actualmente, si tú le preguntas, por ejemplo, hey Siri, estoy deprimido, y te dice, uy, habrías de hablar con alguien esto, ¿eh? O si preguntas, hey, ¿soy tu padre? Y dice, no es cierto, no puede ser. O si le preguntas, ¿cuál es el sentido de la vida? Oh, no te puedo contestar ahora, pero déjame tiempo que pensaré en ello. Todo esto son respuestas, varias respuestas posibles, están enlatadas. ¿Qué pasa si las pudiera determinar? Pues que entra en rutinas. Y dice, si hay una cosa que no sabes qué es, contéstale con una pregunta. Lo mismo en forma de pregunta. O coge la última palabra, la última idea y cámbialo. Y esto es lo que hemos hecho nosotros. Aprender que hay rutinas para interpretar a las máquinas. La personalización es un riesgo. Cada uno de nosotros lo hará a su manera. Facebook ha identificado solamente 12 perfiles en todo el planeta. Eso quiere decir que cuando trabajamos con alumnos e inteligencia artificial o incluso plataformas de análisis, ¿qué realidad le estamos dando? En personalización. Eso que hablamos mucho de la personalización que aporta la inteligencia artificial, pero actúa por perfiles y por estadística y por reducción a la simplicidad. Todo esto son riesgos, sobre todo porque estos gradientes descendientes buscan el mínimo error, pero a lo mejor es un 60%. Hemos de pensar en ello. ¿Qué cambios encontraremos entonces? ¿Vamos a interactuar con máquinas a las que vamos a tratar igual? Fijaros que cuando a la gente le dice a Siri, tonta, te has equivocado, ¿le parecerá normal llamar tonta a su pareja o a su madre? Porque hay un hábito que se crea con circuitos neuronales a base de actuar en conversaciones concretas. Tenemos también estas que aprenden y pueden llegar a hablar entre ellas. Ha pasado. Y cuando empezaron a crear un idioma que nadie conocía, cuando empezaron, no eras tú, cuando empezaron a crear un idioma que no conocía nadie, las desenchufaron.
porque no sabían lo que se estaban diciendo entre ellas, los técnicos. Y la tercera y última, la socialización, las dinámicas adaptativamente. Fijaros, ya se han puesto a volar 1000 drones juntos, sin instrucciones, sino solamente no choques con el otro. Solamente unos patrones y no choques con el otro. Se enseña mutuamente, se organiza mutuamente. Hay robots que aprenden de los otros sin explicar cuál es el camino humano. Más aún, la legislación europea está tomando cartas en el asunto y ya dice que una inteligencia artificial tendría que ser entendida como persona para pagar impuestos y para ser responsable jurídicamente. Hace 2 semanas salió la Carta de Barcelona. Traigo varios ejemplares si a alguien le interesa. Es abierta a que la gente opine. Plantea 12 cuestiones de derecho civil. Hemos de trabajar en ello. Las próximas generaciones tienen mucho que perder, mucho que ganar, son los riesgos. La codificación de las transacciones, los que serían los smart contracts, son también fórmulas, algoritmos que reconocen si se ha pagado algo, ha llegado un material, se ha entregado a tiempo y solo en ese momento se cobrará, se pagará sin intervención humana, pero tampoco puedes deshacerlo. Ahora sí que estoy llegando. El impacto en el ecosistema sociolaboral puede ser terrible. Mirar los datos para pasar de la compañía, la ñ, de Kodak a Facebook. ¿Qué pasará ahora cuando las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, tome campos laborales que están acabando? ¿Qué formación continua necesitarán los profesionales que dejan esos campos y se han de reciclar? Son cambios que nos harán representar a todos y repensar a todos lo que es el arte, el aprendizaje, la verdad o el recuerdo, e incluso la vida, incluso el ser humano, porque todo lo que se repiense cambiará. Es importante saber que los retos nos acompañan, que son precisamente aquellos que nos han de hacer repensar para qué sirve la educación y cómo vamos a trabajar con ella, y sobre todo que el rol de las emociones es lo que nos hará diferentes, porque las emociones se pueden fingir, y una máquina lo hace, las identifica y las finge. Lo que seguramente no puede hacer es conseguir una huella emocional universal, personal, como tenemos nosotros. No hay respuestas iguales para todos, ni existe una única excelencia para todos igual. Es el ser humano el que tiene que encontrar la diferencia.